Lo que vi en aquel desierto todavía me persigue cada noche. El aire ardía de calor y polvo, pero lo que helaba la sangre no era el sol, sino los cánticos. Eran voces graves, desentonadas, repetidas una y otra vez, como si quisieran despertar algo dormido bajo la arena. Frente a mí colgaban animales desollados en ramas secas, con las moscas zumbando alrededor de la carne podrida. Y detrás, hombres armados con rifles, arrodillados como si rezaran, pero no a ningún dios que yo conociera. El fuego iluminaba sus rostros deformes por la sombra, y en medio de todos ellos había un altar improvisado, huesos blanqueados, velas negras y un cráneo humano cubierto con manchas de sangre seca. Pensé que todo era una especie de teatro, una exageración para asustar a los que nos atrevíamos a entrar en esas tierras, pero entonces escuché el grito. No era un animal, era un hombre, y su voz se apagó de golpe, como si la arena misma se lo hubiera tragado. Yo estuve ahí, lo viví, y ahora te lo voy a contar aunque todavía me tiemblen las manos al recordarlo. Porque lo que nació en ese desierto no fue solo un culto, fue una iglesia construida sobre sangre, donde los rezos eran pólvora y los sacrificios eran humanos. Bienvenido a terror en todos lados, porque recuerda, siempre puede haber terror en todos lados. Todo comenzó con un simple rumor. Yo nunca fui de creer en las historias de pueblo, esas que los viejos cuentan en la plaza mientras mastican tabaco y miran el horizonte con los ojos vacíos. Pero este rumor tenía algo distinto. No era un cuento para asustar niños, era un secreto dicho en voz baja, como si hablar demasiado fuerte pudiera invocar lo que estaba escondido entre la arena. Decían que en el desierto de Sonora existía un grupo. Algunos lo llamaban secta, otros simplemente los hombres del polvo. Nadie sabía exactamente cuántos eran ni de dónde habían salido. Lo único que coincidía en todas las versiones era que no adoraban a ningún santo ni a ningún dios conocido. Sus rezos eran para el desierto mismo, para el calor, para la noche y sobre todo para la muerte. Yo escuché la primera advertencia en una cantina. Un lugar polvoriento donde la cerveza caliente sabía a óxido. Un hombre viejo, con las manos cortadas y cicatrices en la cara, me dijo entre susurros: «Si viajas de noche por la carretera, nunca te detengas cuando veas fogatas en la distancia. No son vaqueros, no son cazadores, son ellos. Y si te ven, no vuelves». Me reí como cualquier forastero incrédulo, pero él no sonrió. Se quedó mirando su vaso vacío como si en el fondo pudiera haber algo que yo no alcanzaba a comprender. Con el tiempo empecé a notar que más personas repetían esa misma advertencia. Los pobladores evitaban ciertos caminos, sobre todo al anochecer. Los camioneros preferían rodear kilómetros de desierto con tal de no pasar por una zona que todos llamaban la Loma de los Lamentos. Ahí, decían, los coyotes no aullaban, sino que gritaban como personas. Al principio pensé que eran supersticiones mezcladas con historias de narcotraficantes. El norte de México está lleno de leyendas donde el crimen se confunde con lo sobrenatural, y muchas veces es imposible distinguir dónde termina lo real y dónde empieza la invención. Pero lo extraño era la forma en que hablaban de ese culto, con miedo verdadero, como si cualquiera que hablara demasiado pudiera terminar enterrado en la arena. Un día, mientras trabajaba en un rancho cerca de la frontera, me tocó conocer a un vaquero joven. Tenía la piel tostada por el sol y los ojos inquietos. Entre plática y plática me confesó que una noche, mientras arreaba ganado, había visto una fogata en medio del desierto. Pensó que eran contrabandistas o migrantes perdidos, así que decidió acercarse con cuidado, pero lo que encontró fue otra cosa. Me contó que alrededor de la fogata había varios hombres y mujeres, todos con la cara pintada con ceniza y líneas rojas. Cantaban palabras que él no entendía.
una especie de murmullo que subía y bajaba como si siguiera el ritmo del viento. Y en medio del círculo, sobre una manta oscura, había restos de cabras, gallinas y perros. Los cuerpos estaban abiertos, desangrados, como ofrendas para algo invisible. Lo que más lo perturbó no fue la sangre ni los animales muertos, sino el silencio absoluto del desierto alrededor. Ni un grillo, ni un coyote, ni el más mínimo sonido, como si toda la vida se hubiera escondido para no presenciar aquello. El vaquero me dijo que apenas pudo salir huyendo con el corazón a punto de reventar, y mientras se alejaba, juraba que las llamas de la fogata lo seguían con la mirada. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío real al escuchar la historia. Ya no eran simples rumores, eran testimonios de gente que hablaba con el miedo marcado en la voz. Y lo más inquietante fue que después de contarme eso, el muchacho no volvió a trabajar en el rancho. Nadie supo a dónde se fue. Algunos decían que se había ido a Estados Unidos, otros murmuraban que el culto lo había encontrado. Esa desaparición fue la chispa que encendió mi curiosidad. Quise saber más, aunque en el fondo algo me decía que estaba cavando mi propia tumba. Pregunté en más cantinas, en mercados, a choferes y comerciantes. Todos decían lo mismo. No hables de ellos, no preguntes demasiado. Fue entonces cuando escuché por primera vez el nombre que me perseguiría para siempre: la Iglesia del Desierto. Así se hacían llamar, como si fueran un templo legítimo, pero en lugar de predicar la palabra de un Dios, predicaban la violencia, la sangre y la sumisión a un espíritu sin rostro. Una anciana me aseguró que esa iglesia había nacido de la unión entre viejos brujos yaquis y líderes de un cártel local. Chamanismo mezclado con narcocultura. Ritual y pólvora. Ofrendas y balas. Una alianza tan macabra que parecía inventada por el mismo infierno. Yo escuchaba todo eso y aunque trataba de convencerme de que eran exageraciones, en mi interior algo me decía que las historias eran reales. El desierto siempre ha sido un lugar cruel, pero esto iba más allá de la crueldad. Esto era devoción a la muerte. Lo que no sabía en ese momento era que mi camino se cruzaría con el de ellos, que no solo iba a escuchar rumores, sino que iba a ver con mis propios ojos la oscuridad que habitaba en esas tierras. Y fue en esa misma cantina, una noche calurosa y llena de polvo, cuando alguien se me acercó con una sonrisa rota y me dijo: ¿Quieres saber la verdad de la Iglesia del Desierto? Te puedo llevar. Yo, ingenuo y hambriento de misterio, acepté, sin saber que ese sí había sido el peor error de mi vida. Recuerdo esa noche como si todavía estuviera sentado en esa mesa de madera astillada. El hombre que se me acercó no parecía un extraño, más bien alguien que conocía demasiado de mí. Tenía la mirada cansada, las uñas negras de tierra y un olor penetrante a sudor mezclado con tabaco barato. Me habló sin rodeos. Tú quieres saber lo que pasa en el desierto, ¿no? Quieres ver con tus propios ojos la iglesia de la que todos murmuran. Yo asentí, tratando de aparentar seguridad, aunque por dentro algo me decía que debía levantarme y marcharme de inmediato. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me clavó en el asiento. El hombre me explicó que esa misma noche habría una ceremonia. No lo llamaba ritual, ni misa, ni celebración. Lo decía como quien habla de algo cotidiano, una ceremonia. Según él, los líderes habían aceptado a nuevos visitantes, pero con una condición: que nunca hablaran de lo que verían. Acepté. Firmé mi condena sin usar papel ni tinta, solo con un sí que salió de mi boca más rápido de lo que hubiera querido. Poco después subimos a una vieja camioneta. El camino fue largo e interminable. No había faros ni señales, solo la luna alumbrando la arena y los matorrales. Mientras más avanzábamos, más sentía que me adentraba en un lugar del que no habría retorno. Llegamos a un claro en medio de nada. Ahí, varias fogatas ardían al mismo tiempo, iluminando figuras que se movían como sombras danzantes. El calor del fuego mezclado con el frío de la madrugada me hizo sudar helado.
Al bajar de la camioneta, vi por primera vez a los que llamaban hermanos. Eran hombres y mujeres de distintas edades, todos vestidos de manera sencilla, pero con detalles inquietantes. Algunos llevaban collares hechos de huesos pequeños, otros tenían marcas en la piel, cortes cicatrizados como si fueran símbolos grabados a la fuerza. El aire olía a humo, sangre y peyote. El hombre que me había llevado me entregó un vaso de barro con un líquido espeso. Me dijo, bebe, o no entenderás nada. El sabor era amargo, ácido, casi insoportable. Apenas lo tragué, el mundo comenzó a deformarse. Las llamas parecían crecer y contraerse, las voces se multiplicaban en mi cabeza y sentí como si miles de ojos invisibles me observaran desde la oscuridad. Los rezos empezaron. No eran palabras en español ni en ninguna lengua que yo reconociera. Era una letanía gutural, repetida una y otra vez hasta volverse insoportable. Algunos caían al suelo convulsionando, otros reían como niños mientras se golpeaban el pecho. En el centro del círculo apareció el líder. Era un hombre alto, con el rostro cubierto con una máscara hecha de piel curtida. Tenía un rifle colgado en la espalda, pero en sus manos sostenía un cuchillo enorme, oxidado y manchado. Dijo algo que todos repitieron al unísono. Yo no entendí la frase, pero la última palabra me quedó grabada. Sangre. Trajeron entonces a los animales. Una cabra negra, un perro famélico y un gallo. Los colocaron sobre una manta y, sin titubear, comenzaron a degollarlos uno por uno. La sangre cayó sobre la arena formando charcos oscuros que parecían moverse por sí solos. El olor era insoportable. La mezcla de sangre fresca, humo y peyote me revolvía el estómago. Quise apartar la mirada, pero algo en mi interior me obligaba a observar, como si yo mismo hubiera sido hipnotizado por aquel círculo. El líder levantó el cuchillo manchado y todos gritaron al mismo tiempo. El eco retumbó en las rocas, como si el desierto entero respondiera. Yo estaba mareado, confundido, pero aún podía reconocer algo. Aquello no era solo un espectáculo. No era teatro ni superstición. Era devoción. Una fe torcida que no necesitaba templos ni Biblias. Solo fuego y sangre. Cuando pensé que todo había terminado, el líder se acercó a nosotros, los visitantes. Pasó frente a cada uno, mirándolos a través de los agujeros de su máscara. Su respiración era lenta, pesada. Cuando llegó a mí, se detuvo. Sentí el filo del cuchillo rozando mi cuello. No me cortó, solo dejó una línea fría que me atravesó hasta los huesos. Entonces dijo, hoy, la arena bebe sangre de bestias. Mañana, tal vez, de hombres. El grupo estalló en aplausos y gritos. Yo tragué saliva, incapaz de moverme. El resto de la ceremonia se perdió entre cánticos y visiones deformes. Recuerdo figuras caminando alrededor del fuego, sombras gigantes que no podían ser humanas, y un murmullo constante que no venía de ninguna boca. El desierto parecía tener voz propia. Cuando por fin terminó, regresamos a la camioneta. El hombre que me había llevado sonreía satisfecho, como si hubiera cumplido con una misión. Antes de arrancar, me dijo, ahora ya sabes, y ahora estás marcado. Me quedé en silencio todo el camino de vuelta. Mis manos temblaban, mi cabeza daba vueltas, y aunque intentaba convencerme de que todo había sido un mal viaje de peyote, en el fondo sabía que aquello era real, demasiado real. Y lo peor era que apenas había visto el inicio. Los animales habían sido solo un aviso. Lo que vendría después sería mucho más oscuro, mucho más sangriento. Después de aquella primera ceremonia, pasé noches enteras sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la fogata, escuchaba los gritos de los animales y el murmullo gutural de aquellos rezos imposibles de olvidar. Trataba de convencerme de que había sido solo un mal sueño, un efecto del peyote, pero en el fondo sabía que no lo era. Lo había vivido. Semanas después, el mismo hombre que me llevó la primera vez volvió a buscarme. Esta vez no preguntó si quería ir,
Solo me dijo, la iglesia te llama. Y como si una fuerza invisible me arrastrara, acepté de nuevo. El camino fue más largo, más profundo en el desierto. Nos internamos por senderos que parecían olvidados, entre montículos de arena y matorrales secos. La camioneta brincaba sobre las piedras, y cada kilómetro me alejaba más de cualquier posibilidad de escapar. Llegamos a una zona rocosa, donde las dunas se abrían para revelar una especie de cueva. La entrada estaba marcada con símbolos pintados en rojo, círculos, cruces deformes y lo que parecían figuras humanas con brazos extendidos. Velas negras encendidas alrededor iluminaban apenas las paredes, y el humo del copal, mezclado con sangre seca, me golpeó de inmediato. Ahí, en el corazón del desierto, descubrí lo que ellos llamaban la iglesia del desierto. No era una construcción de piedra, ni un templo de madera. Era una cueva natural convertida en santuario, con altares improvisados hechos de huesos, cráneos y piedras manchadas de óxido y sangre. En las paredes colgaban calaveras humanas pintadas con símbolos, y en el suelo, veladoras derretidas formaban un círculo perfecto. Dentro de ese círculo estaba el altar principal, un bloque de piedra tallada, oscurecido por capas de sangre que parecían imposibles de borrar. El líder apareció de nuevo, con la misma máscara curtida, aunque esta vez llevaba también un manto raído cubierto de plumas negras. Caminó hacia el altar, levantando los brazos, y los presentes se arrodillaron de inmediato. Yo dudé un segundo, pero el hombre que me llevó me empujó hacia abajo. El líder habló con voz grave, como si no viniera de su garganta sino de la cueva misma. No entendí cada palabra, pero sí la idea. Aquel culto no veneraba a ningún dios conocido. Ellos decían que el verdadero poder del desierto era un espíritu invisible, una fuerza que no tenía nombre, pero que exigía obediencia y sangre. Mientras hablaba, los demás repetían frases entrecortadas, susurrando con fervor. Algunos lloraban, otros reían como si estuvieran borrachos de fe. Yo solo miraba alrededor, sintiendo que me ahogaba. El aire era espeso, pesado, como si cada respiración me llenara de polvo y ceniza. De pronto, alguien encendió tambores. El ritmo era lento, profundo, como los latidos de un corazón gigante. Los asistentes comenzaron a balancearse, y los rezos se mezclaron con aquel sonido hasta volverse insoportables. Fue entonces cuando lo escuché. Entre el retumbar de los tambores y los cánticos, apareció un sonido distinto. No era un grito animal, no era parte de la ceremonia. Era un alarido humano desgarrador que se filtraba desde algún lugar más profundo de la cueva. Me congelé. Busqué con la mirada a los demás, esperando ver sorpresa, miedo. Pero nadie parecía inmutarse. Al contrario, sus rostros brillaban de éxtasis, como si ese grito fuera parte de la ofrenda. El líder golpeó el altar con su cuchillo, y todos callaron al instante. Solo quedó el eco del alarido, prolongándose en la oscuridad hasta desaparecer. El silencio fue peor que el grito mismo. Luego, el líder habló de nuevo. Dijo que el desierto había aceptado la sangre ofrecida, pero que pronto pediría más, no solo de bestias, sino de hombres. Lo dijo con calma, como quien anunciara la llegada de la lluvia tras una sequía, y todos aplaudieron. Yo sentí el estómago revolverse, el aire se me fue de los pulmones y tuve que apoyarme en el suelo para no caer. En ese momento entendí que lo que había presenciado antes era apenas la superficie. Ese culto tenía un propósito mucho más oscuro, transformar la violencia de los hombres en una religión, una fe retorcida que usaba el desierto como su templo y la sangre como su Biblia. Me levanté tambaleante, tratando de convencerme de que debía salir de ahí. Pero antes de poder moverme, el hombre que me llevó me susurró al oído: «Si te vas ahora, ellos te encontrarán. Nadie sale sin el permiso del desierto». Las palabras me paralizaron. ¿Era amenaza? ¿Advertencia? No lo sabía. Lo único claro era que, de un modo u otro, yo ya estaba marcado. El resto de la noche es un borrón en mi memoria.
Recuerdo las sombras bailando en las paredes, los tambores acelerando hasta que sentí que mi corazón iba a explotar, y la sensación de que algo en esa cueva me observaba, algo que no tenía forma, pero que se alimentaba de cada gota de miedo que exhalábamos. Cuando por fin salimos al amanecer, el sol me cegó. La luz del día parecía irreal, como si el mundo allá afuera ya no me perteneciera. En mi piel todavía sentía el olor de la sangre, y en mis oídos el eco de aquel grito humano seguía vivo. Y lo más terrible fue darme cuenta de que no quería admitirlo, pero en lo más profundo de mi ser había sentido algo parecido a fascinación, como si aquella iglesia, con toda su oscuridad, hubiera encendido una chispa que no podía apagar. Sabía que tarde o temprano llegaría ese momento. Los rumores lo decían, las advertencias lo insinuaban, pero nada me preparó para lo que mis ojos presenciaron aquella noche. El hombre que me había llevado al culto me buscó otra vez. Me dijo que habría una ofrenda mayor. Esa fue la expresión exacta, ofrenda mayor. No pregunté qué significaba. En el fondo, lo sabía. Viajamos de nuevo hacia la cueva, aunque esta vez el ambiente era distinto. Había más gente, camionetas estacionadas alrededor, hombres armados vigilando la entrada como si protegieran un tesoro. Algunos llevaban radios, otros cargaban bidones de gasolina. No era un ritual improvisado, era un operativo bien planeado. Entramos a la cueva y sentí un escalofrío inmediato. Había más velas negras que la vez anterior, iluminando cada rincón con una luz mortecina. El altar estaba cubierto con nuevos huesos, algunos aún con restos de carne adherida. El olor era insoportable, mezcla de copal, sangre seca y carne quemada. El líder apareció con su máscara de piel curtida y el manto de plumas negras arrastrando en el suelo. Alzó el cuchillo oxidado hacia las llamas y todos comenzaron a cantar esa letanía gutural. El eco de la cueva la multiplicaba, hasta que parecía que miles de voces rezaban al mismo tiempo. Entonces lo trajeron. Era un hombre joven, quizá de unos 30 años. Tenía las manos atadas a la espalda, la cara hinchada por los golpes y un trapo sucio tapándole la boca. Lo arrastraban como a un animal, pateándolo cada vez que caía. El miedo en sus ojos me atravesó como un cuchillo. Era un ser humano, igual que yo, y lo estaban llevando hacia ese altar como si fuera ganado. El círculo se cerró, nadie respiraba, nadie pestañaba. Todos estaban hipnotizados por el momento que habían esperado. El líder habló. Dijo que el desierto había probado la sangre de las bestias y que ahora exigía la sangre de los hombres. Dijo que ese sacrificio aseguraría protección para sus negocios, fuerza contra sus enemigos y poder eterno para los que se arrodillaran ante la arena. El hombre gritaba bajo la mordaza, desesperado. Intentaba liberarse, pero cada movimiento solo lo hacía sangrar más por las cuerdas que lo apretaban. Nadie lo ayudó, nadie se compadeció. Todos lo miraban con los ojos encendidos de fervor. El líder levantó el cuchillo y el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tambor lento, profundo, como un corazón marcando a la cuenta regresiva. Yo sentía que me ahogaba. Quise gritar, correr, hacer algo. Pero el hombre que me había llevado al culto me sujetó del brazo con fuerza. «Mira», me dijo al oído, «mira y entiende». El cuchillo cayó. El grito del hombre fue desgarrador, pero pronto se apagó, ahogado por la sangre que brotaba de su garganta. La arena absorbió el líquido como si tuviera sed, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Los cánticos aumentaron de volumen, los tambores golpeaban más rápido, y yo sentí que mi cordura se deshacía en pedazos. Algunos asistentes cayeron de rodillas, llorando de emoción, otros reían histéricos, con la cara y las manos manchadas de sangre. Yo no podía apartar la vista, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera. El líder untó la sangre en su máscara y extendió los brazos. Gritó que el desierto había aceptado la ofrenda, que el espíritu invisible caminaba entre ellos. Los demás corearon su nombre, repitiendo la palabra sangre una y otra vez, hasta que parecía un trueno que partía el aire. Yo temblaba. Sentía que mis piernas iban a ceder, y en ese momento comprendí que había cometido el error más grande de mi vida al aceptar aquella invitación, porque ya no era un simple espectador, ahora yo ya era parte de ellos. Había visto demasiado, y los que ven demasiado nunca vuelven a ser libres. Quiero detenerme un momento, porque sé que lo que estoy contando es casi insoportable.
Pero si estás escuchando esto ahora, necesito pedirte algo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, no solo para apoyar esta historia, sino porque necesito que quede registrado, que llegue a más oídos, que el mundo sepa que lo que pasa en el desierto no es un rumor, es real. La ceremonia terminó entre risas y cánticos. El cuerpo del hombre fue dejado sobre la piedra, convertido en ofrenda. Nadie lo cubrió, nadie lo enterró, simplemente lo dejaron ahí, como un trofeo para el desierto. Y antes de que nos dejaran salir, el líder habló otra vez. Caminó lentamente entre nosotros, mirando a cada visitante con la máscara cubierta de sangre fresca. Cuando se detuvo frente a mí, sentí que mi alma se escapaba por los poros. Se inclinó apenas y susurró: «La próxima vez puede ser cualquiera de ustedes». Esa frase se me incrustó en la cabeza como un clavo al rojo vivo. Salí de la cueva con las piernas temblorosas, pero con una certeza imposible de ignorar. La iglesia del desierto no era un mito, no era un rumor, era una máquina de devorar vidas, y yo había sido testigo de su poder más oscuro. Después de aquella noche, ya no volví a ser el mismo. Mi cuerpo salió de la cueva, pero mi mente se quedó atrapada entre los gritos, los tambores y esa máscara empapada en sangre. Caminaba como un muerto en vida, con los ojos perdidos en la arena, sin poder borrar de mi cabeza la frase del líder: «La próxima vez puede ser cualquiera de ustedes». Intenté regresar a mi vida normal, pero nada lo era. Los días se me iban en un estado de alerta constante. Cualquier ruido me hacía girar la cabeza, cualquier sombra me parecía una amenaza. Las noches eran aún peores. Cerraba los ojos y lo volvía a escuchar, ese grito humano que retumbaba en la cueva, mezclado con los cánticos guturales. El desierto había dejado su marca en mí. Una semana después, decidí huir. No le avisé a nadie. Junté lo poco que tenía y me subí a un camión rumbo al norte, convencido de que la distancia podría borrarlo todo. Pero a medida que el vehículo se alejaba, miré por la ventana. Y ahí estaba. Una fogata en medio del desierto, a lo lejos, brillando como un ojo encendido que me vigilaba. Nadie más la vio. Solo yo. Me cambié de ciudad, de trabajo, incluso de nombre. Hice todo lo posible para desaparecer, pero el culto nunca me dejó. En cada mercado escuchaba murmullos en lenguas que no reconocía. En cada esquina oscura sentía la presión de ojos invisibles. Y algunas noches, mientras trataba de dormir, juraría que alguien tocaba mi puerta, suave, 3 veces, como si fuera una señal. Una tarde me atreví a contarle a un amigo cercano lo que había visto. Él me miró con escepticismo al principio, pero su rostro cambió cuando mencioné la iglesia del desierto. Su voz bajó al instante. «No vuelvas a repetir ese nombre», me dijo, con los ojos desorbitados. «Esos hombres no olvidan. Si saben que hablaste, vendrán por ti». Desde entonces aprendí a callar. Guardé todo para mí, hasta que la verdad se volvió un veneno en mi interior. Pero el silencio no trajo paz. Al contrario, me hizo más vulnerable, porque cada recuerdo callado se convertía en un peso insoportable. Una noche, meses después, soñé que estaba de nuevo en la cueva. El altar brillaba con la sangre fresca y el líder me señalaba entre la multitud. Me desperté con el corazón desbocado, empapado de sudor frío. Al abrir los ojos, juraría que el eco del tambor seguía retumbando en mi habitación. No era un sueño, no podía serlo, porque al día siguiente, al salir de casa, encontré en el suelo, justo frente a mi puerta, una pequeña piedra manchada de rojo con un símbolo pintado. Era el mismo que había visto en la entrada de la cueva. Ahí entendí que no importa cuán lejos huyas, no importa cuánto intentes olvidar, una vez que entras en la iglesia del desierto, nunca vuelves a salir. No realmente. El culto es como una sombra que se pega a tu piel, como un veneno que corre por tus venas. Desde entonces, vivo con miedo. No sé si algún día vendrán por mí, si esa fogata que a veces sigo viendo en la distancia es una advertencia o un recordatorio. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, escucho el murmullo de los rezos, el filo del cuchillo oxidado cortando el aire y la frase que me persigue como un eco eterno. La próxima vez puede ser cualquiera de ustedes. Y tú, que escuchas mi voz ahora, quizá pienses que exagero o que todo esto es producto de una mente perturbada por el miedo.
Pero no, te lo digo con la certeza de quien estuvo ahí, de quien lo vio, lo olió, lo sintió. El culto existe y sigue vivo en el desierto de Sonora, alimentándose de la sangre y del silencio de quienes no nos atrevemos a hablar. Si alguna vez viajas de noche por esas carreteras y ves una foulata que no debería estar ahí, no te detengas, no mires atrás, porque si lo haces, puede que escuches los tambores, puede que veas las máscaras y puede que, sin darte cuenta, ya estés entrando en su iglesia. Yo lo hice, y desde entonces cada día, cada hora, cada segundo de mi vida, es como si siguiera dentro de esa cueva, porque el culto no terminó, y lo más aterrador de todo es saber que todavía está ahí, esperando a su próxima víctima, y tal vez seas tú.